decía a mi esposa ayer en la mañana estábamos hablando y que hay oraciones que nosotros tenemos delante de Dios que a lo mejor no vamos a ver la respuesta. Y nosotros quisiéramos que fuera la respuesta, viniera ya mañana, pero hay muchas cosas que no las vamos a ver. Y así trabaja el Señor. Y me ponía a pensar y le recordaba una historia de un muchacho que iba saliendo del Army hace muchos años, cerca de Chicago, y pidiendo ray para la casa con su mochila y todo. Finalmente lo recogió un señor y se lo llevó hasta la ciudad donde él iba. Pero dice el muchacho que la historia narra que este muchacho quería compartir el mensaje del Señor con este señor, pero tenía miedo que lo fuera a bajar del carro porque se veía que era un señor de dinero. Pero ya cuando iba a llegar, le comenzó a hablar del Señor. Como dice, si ya me baja aquí, ya no tengo mucho que caminar. Y cuando le habló del Señor y del amor de Cristo y de la necesidad de la salvación, el Señor se salió de la calle y se parqueó a un lado y se puso a llorar encima del volante del carro. Señor con traje y todo señor de negocio. Y ahí el Señor le entregó su corazón a Cristo y le dijo al muchacho, yo ya aquí cerquita vivo, de aquí me voy a ir caminando. Oró con él y se fue. 5 años más tarde, dice este muchacho, que él tenía un viaje a la ciudad de Chicago y se acordó de ese señor que había conocido y andaba su business card de él todavía. Y dice, lo voy a buscar. Y se fue para el nombre de la compañía y llegó y pidió hablar con él. Y le dijeron que no iba a poder hablar con él, pero que ahí estaba su esposa que podía hablar con ella. Entonces, voy a tratar de comprimir la historia. La señora lo recibió en la oficina y a él le dijo, le contó que se había visto con él, lo había conocido hace 5 años. Le dice, ¿qué fecha fue eso? ¿Tú te acuerdas? Y le dice él, fue el 7 de mayo. Y se quedó ella y le dice, el 7 de mayo. Y le dice ella a él, ¿qué hay de especial el 7 de mayo? Y le dice el muchacho, le dice la señora al muchacho, el 7 de mayo, le dice, mi esposo, le dice, tuvo un accidente y murió, le dice. Con lo que me acabas de decirle, tal parece que solo te dejó a ti, le dice, y de ahí él se accidentó, le dice, y se lo llevó el Señor. Y ya le dijo él, su esposo, le dice, antes de yo bajarme, él recibió al Señor en su corazón. Y le dice ella, tengo 5 años desde que murió mi esposo, le dice, ya abandoné la iglesia porque creí que el Señor nunca había escuchado mi oración. Y ese día ella decidió seguirle sirviendo al Señor. Y yo me pongo a pensar que muchas veces nosotros nos damos por vencido a lo que tenemos delante de Dios. No perdamos la fe. Algunas cosas quizás no las vamos a ver. Y yo sé que mi papá y mi mamá se fueron todavía esperando que toda la familia fuera salva. Y hay unos que todavía no han llegado al Evangelio. Pero un día nos vamos a regocijar en el Señor. Amén. Con esto quería darle esperanza a todo ese grupo de hermanas que no cesan de orar y no se cansen de orar. No se den por vencida. Anoche mencionaba el pastor David cuando contaba la historia de la hermana Griselda, cuando pasaba y veía a su hija pródiga y ella decía, I'm not gonna give up. Llegué el momento que yo dudé y le dije a ella, tenemos que resignarnos. Y esta jovencita no va a regresar a la casa. Y ese día me dio una lección de fe y me dice, I'm not gonna give up. En el momento, ahí venía el hijo pródigo para la casa. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Voy a
hablar de la palabra del Señor, aunque sean unos 15 minutos, y agradezco a la audiencia que está en línea. Ténganos paciencia, Dios ha sido bueno y no puedo parar de contar de la grandeza de Dios. Saludamos otra vez a los que están en línea. Es un gran honor, un gran privilegio llegar hasta muchos lugares, los que nos sintonizan en vivo y los que nos sintonizan más adelante, más tarde. Este capítulo es tan fascinante, capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que yo lo leo y lo leo otra vez y lo vuelvo a leer, como el Salmo 136, ya sé, esta vez es mi favorito de la Biblia. Y nunca me canso de leer porque sé lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, especialmente conmigo. Capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, la palabra versa de la siguiente manera. Siempre honramos al Trino Dios en la lectura de la Biblia. Y dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos comen. Entonces el Señor les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan del arrepentimiento. Y yo sé que este tema de la oveja perdida es un tema que quizás lo ha oído miles de veces, y a mí me encanta este pasaje. Y si tiene la Biblia abierta, leamos, continuamos leyendo un poquito. Este es un solo pasaje junto, dividido en 3 partes. Y en el versículo 8 dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas y si pierde una dracma no enciende la lámpara, barre su casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ellos estaban bien familiarizados con todos estos temas. La dracma era una moneda que se ponía en los collares o en una diadema y que comúnmente se le daba a las mujeres como quien dice el anillo de compromiso. Y perder una dracma era como que se le caiga un diamante a las que andan anillos que tienen piedritas de diamante. Y era una vergüenza para ellas en ese tiempo. Entonces encontrar una moneda que se había perdido era algo de gran valor, no solo moralmente, sino también económicamente, porque cada dracma era el valor del salario de un hombre de un día de trabajo, un denario aproximadamente. Y luego continúa el Señor diciendo que un hombre tenía también 2 hijos, y el menor dijo a su padre, Padre, dame los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Y ve cómo es el Señor. Él no le dijo, estás muy joven todavía, o no me he muerto aún, sino que simplemente, y ahí vemos el libre albedrío del Señor, de Dios, de decirle, aquí está lo que tú quieres. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. Y cuando lo había malgastado, vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y no voy a leer más porque esa historia es larga. Se la voy a parafrasear. Y este muchacho llegó el momento que sintió la necesidad de llegar a la casa y el padre lo recibió. Pero aquí vemos un contraste nosotros, 3 parábolas comprimidas en un solo capítulo que los teólogos le llaman el departamento de cosas perdidas, el capítulo 15, the Lost and Found Department, el departamento de cosas perdidas. Una de 10, una de 100, una de 10 y una de 2. Con eso nos quiere decir el Señor que no importa si es una de 100, una de 10 o uno de 1, siempre es importante para el Señor. Amén. Vamos a orar y el Señor nos va a hablar en esta tarde. Le damos gracias, Señor, por su palabra, Padre bueno, por su gran amor. Gracias le damos, Señor, porque si no hubiera sido por su gracia, no estuviéramos aquí, Señor. Un día usted se interesó tanto en nosotros y bajó del cielo, Padre bueno, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Le damos gracias, Señor, por cada persona que está dentro de este santuario y por los que están allá afuera. Padre eterno, que esta palabra llegue a esa persona, Señor, mayormente esa persona que se ha alejado, Señor, o que se ha desanimado y ya no quiere caminar. Yo le ruego, Señor, por aquella persona que está orando por esa ovejita que se ha ido de la casa, Señor. Le ruego, Padre Santo, que esa madre y ese padre, Señor, que saben que está esa ovejita indefensa allá afuera. Yo le ruego, Padre bueno, que escuche la oración de esa familia, Señor, que está clamando para que esta ovejita sea encontrada, para que esa moneda sea encontrada y para que este hijo y esa hija regresen a la casa, Señor. Le daremos siempre la alabanza a usted, Señor, y la gloria. Gracias, Señor. Amén. Les decía al inicio, pueden sentarse, les decía al inicio que voy a tratar de compresar bastante este tema, es bien profundo y leí casi las tres parábolas porque este es un solo conjunto, viendo el gran amor de nuestro Dios hacia la humanidad. En la oveja perdida vemos lo que es el amor diligente de Dios. Cuando dice que se fue hasta encontrarla. Nosotros cuando vamos a buscar algo decimos vamos a ver si lo encontramos, ¿verdad? Y me acuerdo que un día estaba yo ayudándole a Jessica con algo ahí afuera en la yarda y salí de ahí, me cambié los zapatos y puse el teléfono encima del lid del truck, de la tapadera del cajón y me cambié los zapatos y todo y se me olvidó y salí y bueno, perdí el teléfono en ese tramo serán menos de 2 millas de distancia y me acordaba en este momento que salía a ver si lo encontraba. Y es diferente lo que vemos aquí. Y dice, y sale hasta encontrarla. Amén. Ahí vemos nosotros la determinación, el amor diligente de Dios. Y luego en la moneda perdida vemos también lo que es el amor perseverante del Señor. Ya en el Hijo Pródigo vemos lo que es el amor paciente de nuestro Dios. Cómo Dios nos recibe, así como venimos, no importa hasta dónde la persona se haya ido. Y eso le digo a todo mundo, aquella persona que está afuera, aquel que está escuchando,
que no importa qué tan lejos se haya ido de la casa, no importa lo que haya hecho allá afuera, la sangre de Cristo tiene poder y puede perdonar pecados. Amén. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. La Biblia habla, y voy a mencionar esto para que quede claro con toda la audiencia, que el pecado que Él no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y algunos dicen que se está riendo de esto. Lo que está queriendo decir el escritor es que la persona andaba bajo convicción y fue renuente a lo que el Señor había hecho en su vida. Endureció su corazón. El Espíritu Santo llegó, tocó la puerta de su vida, pero él no atendió a la llamada que le hizo el Espíritu Santo a su corazón. Entonces Dios no puede salvar a esa persona, porque la Biblia dice que Él está a la puerta, llama. Si abre la puerta, Él entra. Si no abre la puerta, como dice o decía el evangelista Luis Palao de Argentina, y él decía: si tú quieres venir a la casa de Dios, dice, sos libre de venir. Si quieres quedarte allá afuera, dice, sos libre también, che, decía el argentino. Sos libre, che, pero una cosa te voy a decir: vas a pagar el pato, y lo vas a pagar muy caro. Y la persona que está allá afuera, si se quiere quedar allá afuera, se puede quedar todo el tiempo que quiera, pero una cosa debe estar seguro: que va a pagar las consecuencias. Amén. Y aquí vemos el gran amor del Señor. De esto lo que habla el Señor, poniendo este ejemplo, hablando de parábolas, de historia, para que la gente pudiera entender. El Señor toma lo que son ovejas, pescados, aceite, uvas. Es lo que ellos conocían en aquel tiempo, los camellos. Todas estas cosas es lo que el Señor está usando para que ellos puedan entender el mensaje del gran amor de Dios hacia la humanidad. Aquí vemos nosotros que este pastor dice que tenía las 100 ovejas, se pierde una, deja las 99 y va al desierto tras aquella que se había perdido. Y no dice que envió a alguien a buscarla, sino que él mismo fue a buscarla, y fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y eso de que se había perdido, algunos tal vez lo mal entienden. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es singular, no es plural, no es los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. Se había perdido la relación entre Dios y los hombres. Entonces viene el Señor a hacer esa reconciliación, a reconciliar el mundo con Dios. Entonces, cuando Él pone este ejemplo de estas ovejas, me ponía a pensar en una información que sacaba hace muchos años, y hay ovejas con las cuales al pastor le cuesta tratar, aunque siempre decimos, el Señor nos compara con un animalito, con una oveja, y que es uno de los animales más inocentes y más, diría, como ignorantes. En inglés dice uno de los animales más dumb, dice, de los que Dios ha creado. Y no lo estoy comparando yo, sino la Biblia lo compara de esa forma. Y yo me acuerdo de un ganado que compraba mi padre en aquellos tiempos, un ganado lechero, pero que bien ignorante. Había que andarlo siempre llevando al agua, trayéndolos de regreso. Se ponía a aruñarse lo que es el cuello, aquí la nuca, como le llamamos en los árboles, que son así como esos crepe myrtles, que son así, las varitas que salen así, se ponían a rascarse, y ya de último van llegando abajo y ya se quedaban
estoqueados ahí o enganchados, ya no podían sacar la cabeza. Se les olvidaba que empezaron a rascarse allá arriba y después poco a poco fueron bajando. Ahí las encontraba a saber de cuántas horas estoqueados o trabados o enganchados en esos a sacarla de ahí. Y ese era un tipo de ganado. La oveja es semejante. Y por eso la necesidad de un pastor, y por eso la necesidad de que habla el Señor acerca del pastor y acerca de las ovejas. Y por eso la necesidad que nosotros también como ovejas estemos en el rebaño. Amén. Y una de estas características de las ovejas, que siempre andan en manada, siempre andan en grupo, y a pesar de que andan en grupo no se pelean. Amén. Y yo creo que ese debe ser algo que nosotros necesitamos entender como hijos de Dios. Amén. Si bien es cierto que aquí nos juntamos gente de toda clase social, de todo background, de diferentes nacionalidades, a veces de diferentes idiomas, pero en Cristo somos uno y nos debemos tratar como tal, que pertenecemos al mismo rebaño. Amén. Como Pedro y Juan iban al templo a orar. Y eran dos personas totalmente diferentes. Juan era bien pacífico, aquel muchacho joven. Pedro era espontáneo. Él sacaba la cuchilla, enseguida sacaba el machete y empezaba a cortar orejas para un lado y para otro. Pero iban juntos al templo. Lo que los mantenía a ellos juntos era el amor en Cristo Jesús. Entonces, de igual manera, y cuando estaba leyendo esto, me acordé de unas notas que había tomado. Y aunque las ovejas se ven que son obedientes, pero no pasó así de la noche a la mañana. Hay ovejas que el pastor las tuvo que educar para que aprendieran a atender al pastor, hablando de las ovejas literal. Y cuando vemos estas características de estas ovejas, a veces nos identificamos con nosotros mismos. Al hablar con los pastores allá en Israel, están comiendo todas en un solo pasto, el campo grande, y allá hay ovejas de diferentes dueños. Y cuando el dueño le habla, dejan lo que están haciendo y salen corriendo para donde él. Llega el otro y pega el grito y conocen y salen corriendo para donde está el otro. Y si esa misma expresión que ellos dicen, el pastor Sexton dijo la expresión allá en Corea y no halló el coreano cómo traducirle, porque él dio los gritos que dan los pastores allá y se quedó el hermano de Corea y no puedo traducir eso porque nunca lo he escuchado. Entonces, y salen ellas corriendo a donde el pastor. Y si esa expresión misma que él dijo la dice uno de nosotros, no lo siguen. Aunque les diga lo mismo que el dueño les dijo y uno la dice también, no lo siguen, porque conocen la voz del pastor. Pero no así. Hay ovejas también que ellos le llaman esa oveja solitaria, que siempre le gusta andar allá afuera, andar sola, como no descarriada, pero que se mantiene siempre separada. Y que a la hora de que el pastor quiere, como es, arreglarles el pelo, como les cortan el pelo para que puedan, usan el pelo para los usos que ellos le dan allá de hacer telas, pero siempre se andan corriendo y no se quieren dejar agarrar para ese propósito. Entonces, esa oveja corre un gran riesgo si se corre y no se deja recortar, porque se moja ese pelo, luego ese pelo le comienza a cubrir los ojos y ya es presa del enemigo porque no alcanza a ver cuando vienen los animales depredadores. Ellos le llaman la oveja solitaria. Y está esa oveja que es vaga en un sentido, no haragana, sino en un
un sentido que siempre le gusta andar de un lado a otro. Y ese yo creo que es tipo de esa persona que todo el tiempo anda de un lado a otro y que nunca haya un lugar. Y quizás usted ha conocido esa gente que está una semana en una iglesia, 2 meses en otro lado, luego 6 meses en otra parte. Y ese es un problema. Y yo le digo a la gente, así como se cambia de trabajo, si se va a cambiar de iglesia, pídele al Señor, pide la dirección de Dios, que sea la voluntad perfecta de Dios que se va a mover de un lugar hacia otro, porque es un problema. Después los hijos agarran también esa misma conducta y luego se pasa a las otras generaciones, y está esa oveja que siempre anda de un lado a otro, y ellos le llaman la oveja que es vaga. Y luego tienen la oveja rebelde que no se quiere dejar pastorear, y esa era el tipo de oveja, hablando del rey David. Cuando esa oveja rebelde que no se quiere dejar pastorear, llega el momento que el pastor agarra o toma esa vara y le quiebra una pierna para que ya no se vaya para donde le gustaba irse. Amén. Yo sé que aquí hay muchos que Dios nos ha quebrado la pierna en un determinado momento para que atendamos la voz del Señor. Entonces Dios le quebró la pierna al rey David, y entonces David llegó donde el Señor otra vez, hablándolo así, como parafraseado, y creo que lo vamos a entender. Después de que David había pecado, después de que Dios lo había castigado, él llegó cerca donde el Señor. Lo que hace el pastor cuando le quiebra la pierna a una de esas ovejas para que ya no se vaya, no la deja abandonada, sino que hace como una venda acá, como cuando uno anda golpeado un brazo, para ponerlo, y se la pone aquí en el pecho y la anda cargando hasta que se sana de esa quebradura. Entonces esa oveja aprende a andar cerca del pastor y anda todo el tiempo escuchando el latido del corazón del pastor, y le hace falta después andar cerca de su dueño. Y por eso Dios dice: he hallado un hombre conforme a mi corazón, queriendo decir que David ya se había acostumbrado a andar en el corazón de Dios. Su corazón latía a la misma velocidad del de Dios, sus intereses eran los mismos intereses de Dios. Entonces llega el momento en que Dios le puede quebrar la pierna a esa oveja para que escuche la voz del pastor. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo que sentía de alguna forma que el Señor estaba tratando en mi vida, pero andaba de rebelde y no quería llegar a la casa de Dios. Y lo primero que yo me acuerdo fue que tuve un accidente en un trabajo, y ahí perdí la mitad de un dedo de la mano izquierda. Y me tuve un tiempo sin trabajar, y luego que empecé a trabajar llegué a un lugar donde trabajaba un pastor y un evangelista, y ellos me empezaron a hablar del Señor. Seguía siempre lo mismo. Todo eso empezó en el año 94, cuando tenía como 3 o 4 meses de edad, Jessica, y seguía yo de rebelde. Luego más adelante me acuerdo que trabajando ahí agarré una almada, un sledgehammer y nuevecita, y cuando le di hacia arriba a quebrar un pedazo de cemento, se le zafó la cabeza o la almada, y me fui, como decimos nosotros, en vano o en seco, con el palo sin la cabeza, y fui a pegar en un hierro, 9 puntadas en un dedo de esta mano. Luego estaba trabajando en un pickup ahí en la casa. La historia es más larga, pero la voy a contar solo esa parte. En lo que estaba ahí viendo lo que es el área del radiador, el hood lo tenía detenido con un palito de escoba porque se había dañado la vara. Y pasa Dave y Jessica y mueven el palito y se viene el hood y me da en la cabeza. 10 puntadas en la cabeza. Y ya ese día sí ya me preocupé. Y ya, como dice el americano, something wrong with this picture.
algo tiene que andar mal acá, porque tanto golpe y una y otra cosa, y ya pues cuando le dije a mi esposa, esto se está poniendo feo acá, algo tiene que andar súper mal. Y ya fue cuando empezamos a ver las cosas más en serio. Y dije yo, esta es esa oveja rebelde que no quiere llegar a la casa. Pero está no solo esa oveja rebelde, sino esa oveja buena que escucha la voz de Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Y a veces nosotros no esperemos a que nos digan las cosas. Tengamos una relación directa con Dios y estar seguro que Dios es el que nos está hablando, y reconocer la voz de Dios. Es peligroso dejarnos ir por nuestros intereses pensando que es Dios que nos está hablando. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Ayer le decía a alguien, y dijo alguien ahí por la televisión o por las redes sociales, y yo tenía planes de hacer esto, y se levanta un profeta y le dice, el Señor te manda a decir esto. Luego aparece otro y le manda también un mensaje, y al pobre muchacho lo tenían ya confundido de tanta palabra de este y del otro. Y le digo yo a él, no necesitas escuchar tanta palabra de afuera. Venía la palabra del Señor. Como dijo un muchacho, si quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Si quieres escuchar la voz de Dios audible, léela en voz alta. La palabra del Señor, Él te hablará. Amén. Y si alguien trae un mensaje, tiene que alinear con la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Eso es lo que encontramos nosotros acerca de las ovejas. Y yo sé que mucha gente está orando por esas ovejas que se han perdido, por esas que se han ido de la casa, por esas que no están en ese redil. El Señor dijo que hay otras ovejas que no están en el redil y que es necesario que regresen. Y yo les digo a la gente, no pare de orar, no se canse de orar. Dígale al Señor, tú conoces la necesidad. La palabra del Señor dice, toda tu casa será salva. Y siempre nos hemos aferrado a esas promesas, que Dios traerá todas esas ovejas perdidas, todas esas monedas que se han salido de esa diadema, todos esos pródigos que se han ido de la casa. La palabra del Señor nos da la esperanza. No nos cansemos, hermanos, de orar. La Biblia dice, clama a mí, te responderé, te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces, que no te imaginas. Dios es capaz de traer todas esas personas. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta tarde? Alabado sea Dios. Hablando acerca de las ovejas. Luego vemos lo que es la característica del pastor. El pastor, aquí lo que vemos en la palabra del Señor, este pastor sale con un gran amor a buscar a esa oveja que se ha perdido. La Biblia dice en Jeremías que con amor eterno el Señor nos ha amado. En San Juan 3:16, el versículo que decimos más grande de la Biblia, que de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo le digo esas palabras no solo a la gente que está aquí adentro, a la gente que está allá afuera. Dios nos ama y eso no lo podemos cambiar. Y no importa qué tan mal usted y yo nos portemos, Dios nos ama y eso no lo podemos alterar, porque Dios es amor. Un día todo terminará, pero el amor de Dios no dejará de ser, porque Dios es eterno y es uno de los atributos de Dios. Dios nos ama, Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros, y no solo es un amor eterno, sino que es también un amor incondicional, que Él nos ama
sin importar lo que nosotros hagamos. Y no nos vamos a confundir. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ya eso nosotros lo tenemos muy bien claro. Amén. Si la persona continúa en el pecado, lo más probable que esa persona no ha conocido a Cristo. La persona que conoce al Señor se aparta del mal camino y obedece la palabra del Señor. Amén. Entonces, el amor de Dios es amor incondicional. Cuando nosotros pensamos en el amor incondicional, vemos el gran amor de Dios, que dejó su trono de gloria. Y eso es lo que el escritor dice acá. Teniendo 100 ovejas, deja las demás que están ahí y va tras aquella que se ha perdido. No se va a ver si la encuentra, como decíamos al inicio, sino que se va hasta encontrarla. Amén. Y ahí vemos nosotros el gran amor incondicional de Dios. O no nos ponemos a pensar nosotros, si Dios se portara como nosotros nos portamos con Él, las cosas fueran distintas. ¿Cuántos se relacionan con eso? Si nosotros nos portáramos si Dios se portara con nosotros como nosotros nos portamos con Él, las cosas fueran diferentes. Pero Dios nos ama con amor eterno. Amén. Y nos recibe. Y yo sé que hay personas que se han alejado de la casa del Señor. Y Dios lo recibe sin importar a dónde se haya ido. Cuando yo pienso en esto, me acuerdo del muchacho, el hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. Este muchacho que sufrió un problema en su vida a una temprana edad y sus piernas se le quebraron. Y luego él se veía, como decimos nosotros, que toda su vida había terminado, que ya no había esperanza para él. Pero de repente llega la llamada del rey David, mandando a traer a este muchacho para que viniera a comer a la casa del rey. Y esa historia se repite una y otra vez. La gente se aleja de Dios, pero Dios continúa mostrando su amor hacia la humanidad, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento del Señor. Aún nosotros, los que estamos dentro de la casa, estábamos alejados a los pactos y las promesas, pero vino Dios un día, envió su Hijo unigénito, dejó su trono de gloria. Él vino, se humilló hasta lo sumo, porque sabía que no iba a haber otro remedio más que su sangre, entregando su vida ya en la cruz del Calvario, para que usted y yo ahora estemos donde estemos. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Porque Dios mostró su gran amor para nosotros. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Este es el pastor que nosotros tenemos. Amén. Y yo esta noche o esta tarde quiero darle esperanza a una persona, porque yo sé que tanto allá afuera hay gente que se ha alejado de la casa de Dios, y hay gente también que nunca ha llegado a ese redil. Y yo quiero hacerle un llamado a esas personas. Y en esta tarde o en esta noche yo quiero orar con toda la congregación, porque yo sé que hay una gran necesidad hoy en día. Usted conoce una persona que estuvo hace tiempo en la iglesia y que se alejó de Dios. Usted conoce a ese hijo que se ha ido de la casa. Conoce a esa muchacha que se ha ido de la casa. Conoce a ese padre que no quiere llegar a la casa de Dios. Y yo creo que con esta escritura que hemos tomado, nos podemos relacionar y decirle al Señor: así como tú has traído otras ovejas, puedes traer esa oveja que se me ha ido de la casa, esa oveja que se ha perdido. El Señor la puede traer. Él es el buen pastor, Él es el que nos ama, Él es el dador de la vida, Él es el que nos da la esperanza. Él es no solo nuestro Salvador, sino también nuestro sanador. Y yo quiero hacerle un llamado a una persona
persona allá afuera, no importa que tan lejos se haya ido de la casa, posiblemente se ha alejado como el hijo pródigo, pero Dios lo recibe con los brazos abiertos. Amén. Y hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Si me ayuda, por favor, le damos gracias a la audiencia allá afuera, y quisiera tomar unos minutos para orar con la congregación en este santuario. Traigamos nosotros nuestras peticiones delante de Dios. Yo sé que usted tiene un hijo, una hija, un padre, una madre, un esposo, una esposa, pero estamos orando por alguien. No nos cansemos de orar. Y quisiera, por favor, si me ayuda con algo de música, hermanos, y vamos a pasar todos aquí al altar. Unámonos como una sola persona, todos los que puedan, por favor. Si usted no tiene por nadie por quien orar, únase a la oración del hermano que está a su lado y dígale: yo me uno a tu necesidad, yo me uno a la petición que tú tienes delante de Dios. Aquí hay una gran necesidad en este condado. Hay tanta gente que se ha ido de la casa, hay tantas personas que se han alejado de Dios. Pero en este día queremos decirle al Señor: te amamos, Señor. Oh Padre eterno, en esta tarde, Señor, su pueblo ha llegado al altar creyendo, Padre bueno, que usted es nuestro Salvador. Y también gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.